Gracias, profe. Bueno, arrancamos. Ahí está. Nosotros ya vimos un poquitito de lo que era sangre, ¿eh? ¿Se acuerdan que vimos un poquitito de lo que era generalidades, de los grupos sanguíneos, de toda la parte de células que tenía? Bueno, ahora lo que vamos a hacer es más o menos ver lo mismo, pero ampliarlo un poquitito más. ¿Mm? Acá les habla un poquitito de que las generalidades y la constitución de la sangre, que es un líquido de color rojo, los vertebrados, que es impulsado por el corazón, que circula por los vasos sanguíneos. ¿Se acuerdan que hablábamos de que el sistema cardiovascular, ¿se acuerdan de esa preguntita tramposa del examen? Que eran el corazón y los vasos sanguíneos. Y que transporta el oxígeno, los alimentos, productos de desechos. ¿Y qué otra cosa más transporta la sangre? ¿Qué se les ocurre? ¿Qué más Los, estaba? los fármacos. Los fármacos, muy bien. Los fármacos y obviamente después que para que desaparezcan los metabolitos de los fármacos, ¿no? Pero bueno, y que básicamente está formada la sangre por el plasma, que es básicamente agua, y sustancias en disolución, y las células sanguíneas. Les habla que el color rojo intenso es debido a la presencia de hemoglobina, que está contenida en los eritrocitos. ¿Mm? Los eritrocitos, recuerden que eran los glóbulos rojos, hematíes, eritrocitos, glóbulos rojos, era exactamente lo mismo, son todos sinónimos de lo mismo. ¿Mm? Y el rojo precisamente se debe por la presencia de hemoglobina. Y la hemoglobina no es otra cosa que una proteína que está dentro de los glóbulos rojos y que es la que se encarga precisamente del transporte de oxígeno y de dióxido de carbono. La cantidad total de sangre equivale aproximadamente a una tercera parte medio fea esa palabra, del peso corporal. Así, un individuo que pesa 65 kilos posee aproximadamente unos 5 litros de sangre. O sea, de lo que yo peso, un tercio es sangre. Entonces ahí podemos decir, no, yo tengo mucha sangre, no es que estoy gordita. Estaría bueno eso, ¿no? La sangre suele tener un pH de 7,36, entre 7,36 y 7,42. Valores presentes en sangre arterial. El pH, no me acuerdo si hablamos o no hablamos de algo de pH, que era el grado de alcalinidad y acidez. ¿Alguien se acuerda si lo hablamos o no lo hablamos? Yo estoy viejita, a veces me olvido de las cosas. A ver qué dice el chat. Bueno, si nadie se acuerda es porque no lo hablamos. Esperen, ahí voy al chat. Ah. No, no hablamos, gracias. Bueno, el pH, el pH es una escala, es una escala que mide la acidez o la alcalinidad de una sustancia. Va del 1 al 14 y el 7, que es el medio, es neutro. O sea que no es ni ácido ni alcalino. Todos los números que van del 1 al 7 son ácidos. Y lo que va del 7 al 14 es alcalino. Fíjense que el pH de la sangre es entre 7,36 a 7,42. O sea que es neutro con un
poquitito de tendencia hacia lo alcalino. Y ustedes van a decir, ¿qué es esto de ácido y alcalino? ¿Eh? Ácido más o menos, nosotros más o menos, esa es una palabra que estamos más acostumbrados a escuchar. Algo que es ácido. ¿Qué es ácido? Un limón, el vinagre. Cuando tenemos acidez, que sentimos esa cosa que raspa. Alcalino es para el otro lado. Por ejemplo, alcalino, ¿qué puede ser alcalino? Alguien que trabaje en farmacia que me diga qué es lo que venden para contrarrestar la acidez que no sea omeprazol. Las sales efervescentes, el alical y eso, profe. Sí, muy bien. ¿Y qué tiene? ¿Alguien sabe qué tiene? Eh, Son sales, pero no me acuerdo. Bicarbonato. 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 A ella nos fuimos para el otro lado. Es alcalino. Y no quiere decir que lo que es alcalino no sea tan corrosivo como el ácido. Un ejemplo de algo que es extremadamente alcalino es la lavandina. Creo que la lavandina también es bastante corrosiva. Entonces, no nos quedemos con que únicamente lo corrosivo, porque es así, uno piensa en ácido, lo primero que se le ocurre es que es corrosivo. Pero bueno, independientemente de eso, recuerden que el pH normal de la sangre es neutro tirando a alcalino. Y que cuando hay alguna variación con respecto a ese pH, hay que corregirlo lo más rápido posible porque son situaciones que son bastante graves, por decirlo de alguna manera. Alcalosis cuando el pH es demasiado básico y acidosis cuando el pH es demasiado ácido. Pero bueno. Dice, los elementos formes, ya salimos de pH, Los elementos formes, o sea, las células, decir elementos formes es lo mismo que decir células. Constituyen alrededor del 45% de la sangre. Entonces tenemos un 55% formado por agua y sales, que es el plasma, y 45% de células. Tal magnitud porcentual se conoce con el nombre de hematocrito, fracción celular, casi en su totalidad constituida por la masa eritrocitaria. El otro 55% está representada por la porción intercelular, bueno, lo que decía recién. Entonces, ¿qué es esto del hematocrito? Porque seguramente todos cuando le han hecho un análisis de sangre, han visto los resultados y decía que tenía un hematocrito de piripipí%, de una X cantidad de por ciento. Es esto, es la comparación o la relación que hay entre plasma y células sanguíneas. Y seguramente muchas veces, habrán, a ver cómo está el hematocrito, está medio bajo ese hematocrito, seguramente tenés anemia. ¿Nunca escucharon eso? Sí, dice Gladys. No, dice María Cruz. Pero bueno, precisamente si nosotros vemos, y acá nos dice que la mayor cantidad de células que hay en la sangre son eritrocitos,
o sea, ese porcentaje, que también va a tener plaquetas, también va a tener glóbulos blancos, pero la mayor cantidad van a ser eritrocitos o glóbulos rojos, quiere decir que si está disminuido, es porque, ojo, tengo menor cantidad de glóbulos rojos. Y si tengo menor cantidad de glóbulos rojos, ojo, puedo estar anémica. Pero no siempre es así. No se guíen exclusivamente por eso. Porque hay circunstancias en las cuales aumenta la cantidad de plasma, entonces el porcentaje queda disminuido, pero la cantidad de glóbulos rojos que tengo es normal. ¿Mm? O puede ser que al revés, que haya una mayor cantidad. O puede ser que tenga un porcentaje normal, pero que esos glóbulos no funcionen. Y yo no me puedo guiar con el hematocrito. Y sin embargo también hay anemia. ¿Mm? La anemia, básicamente yo la voy a definir por la cantidad de hemoglobina corpuscular media, que es otro datito que anda siempre en los pedidos de laboratorio, para poder saber si realmente hay anemia o no. ¿Mm? Y no se queden tampoco con que la anemia es exclusivamente por déficit de hierro, o como le dan a muchas embarazadas, por déficit de ácido fólico. ¿Mm? Nosotros no nos vamos a meter mucho con el tema de anemia porque o sea, si bien es una patología bastante frecuente, sobre todo en la mujer, la más frecuente obviamente es el déficit de hierro, pero siempre que hay una patología de este tipo, siempre hay que tratar de consultar con el médico porque, vuelvo a repetir, no son todas por déficit de hierro. Entonces, si uno piensa, estoy anémica, me falta hierro, voy a comer lentejas, hígado, bárbaro, pero si no, nos vamos a ir a la farmacia a comprar hierro y no siempre se va a solucionar. A ver, perdón, que saco acá para ver qué dicen. Chat. Hidróxido, muy bien. Carbonato, muy bien. Anemia es complicada, hay muchas, exactamente, Marcelo. Hay muchísimas y no todas se solucionan con hierro. Por eso si alguien me dice, no, tengo el hematocrito bajo o tengo anemia, dame hierro. No. Primero hay que averiguar de qué se trata esa anemia, si realmente es por déficit de hierro. Bien. Entonces, vamos a seguir acá. Dice la célula, perdón, que los otros tipos de células son los glóbulos blancos o leucocitos y las plaquetas o trombocitos. Acá dice un esquema correspondiente a los elementos celulares de la sangre. Glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas. Fíjense que está el dibujito este de la página 113, ni bien arranca. Fíjense cómo están bien dibujaditos. En realidad es una foto. Se ven bien claritos las diferencias. Esto es un glóbulo rojo, un glóbulo blanco, estos que están pintaditos de violeta. Esto es muy chiquitito que prácticamente la punta de la flecha lo tapa, es una plaqueta. Y lo que está en el medio es el plasma o la sustancia intercelular. Agua con sales diluidas. Bien. Después empieza a hablar un poquitito de
empieza a hacer una descripción de cada una de las células en particular. Si los glóbulos rojos, células también denominadas hematíes, eritrocitos, son de aspecto discoidal, con una depresión central debido a la ausencia de núcleo. ¿Se acuerdan que cuando habíamos hablado, que habíamos dicho que el glóbulo rojo no, era una de las pocas células que no tenía núcleo? Acá, la verdad, el diámetro y el espesor no me interesan. Su coloración rojiza se debe a la presencia de un pigmento respiratorio, la hemoglobina, constituida por una proteína asociada a hierro. Estos corpúsculos carecen de núcleos y orgánulos, por lo cual no pueden ser considerados estrictamente como células. Contienen algunas vías enzimáticas y su citoplasma está ocupado casi en su total por hemoglobina. Dale, después de hoy vamos a escuchar hemoglobina por todos lados. Una proteína encargada de transportar oxígeno y dióxido de carbono. En la membrana plasmática de los eritrocitos están las glucoproteínas que definen los distintos grupos sanguíneos y otros identificadores celulares. Esto, nos quedan 6 minutos, lo vamos a dejar para la próxima reunión porque se nos va a cortar para variar todo. Bien, a eso venía, a responder dudas. Marce pregunta, ¿cuál es la diferencia entre suero y plasma? El suero, perdón, el plasma es todo el líquido, todo. Tiene sales diluidas, tiene las proteínas, ¿se acuerdan de la albúmina? Tiene materia grasa, tiene de todo un poco. El plasma es todo el material líquido. Y el suero es únicamente agua con sal, con sales, sodio, cloro, potasio, sin esa parte de las proteínas que circulan también en la sangre. ¿Alguna otra consulta? Hasta ahora no es muy complicado porque vinimos viendo más o menos lo mismo que antes. Profe, una consulta. Sí. La hemoglobina entonces era la proteína que se encargaba de transportar el oxígeno y el dióxido de carbono. Pero a diferencia de la albúmina, que anda así, que anda sueltita por la sangre, la hemoglobina está exclusivamente adentro del glóbulo rojo y transporta únicamente oxígeno y dióxido de carbono. Bien. ¿Alguna otra consulta? Si no, cerramos acá y volvemos cuando se termine de grabar la reunión. Karen, ¿quién tiene clase después? ¿Con quién tienen clase los chicos después? Con Natalia, tienen laborales. Bueno, entonces, porque Natalia siempre nos reta. Así que bueno, vayan buscando preguntitas. Volvemos en un ratito.